Continuamos en la mañana de COPE Melilla y lo hacemos pues recordando que el próximo 9 de junio tenemos una cita electoral. En este caso votamos al Parlamento Europeo. La campaña electoral arrancó este pasado jueves a partir de las 12 de la noche con la tradicional pegada de carteles y en el de Vox pudimos leer el eslogan de esta campaña: nos van a oír. Pues precisamente es lo que vamos a hacer en esta mañana de COPE Melilla, oír al presidente de Vox Melilla, José Miguel Tasende, que es quien está defendiendo en la ciudad la campaña electoral de su partido para las europeas. Buenos días, José Miguel Tasende. Buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí. El placer es nuestro, José Miguel. Nos van a oír. ¿Qué es lo que pretenden que se oiga desde Vox en el Parlamento Europeo? Bien, bueno, primero nos van a oír significa que a Europa tenemos que pedirle cosas. Es decir, tenemos que ser conscientes de que Europa, el Parlamento Europeo y el resto de instituciones europeas tienen una incidencia enorme en la vida de los españoles, de todos los europeos, de los españoles, de los melillenses. De manera que tenemos que estar o hacernos oír, porque de eso que nos escuchen podemos recibir una respuesta en forma de ayuda económica, una respuesta en forma de ayuda de determinadas organizaciones que tiene la Unión Europea. Por eso es tan importante que nos oigan. Entonces, hacernos oír. Y hacernos oír también porque es la ocasión que tenemos, ya como partido, además de como ciudadanos, para hacer valer esos principios que son los que ordenan o los que justifican la existencia de Vox. Pues principios como la soberanía nacional, principios como la defensa de la familia, de la libertad, de la vida, todas esas cosas las podemos y debemos defenderlas en Europa, no solo a nivel de nuestros municipios o en el Parlamento español, en Europa también, porque Europa decide mucho, muchísimo. Desde luego que muchísimo. ¿Qué opinión le merece el cabeza de lista, Jorge Buxadé? Bueno, yo, aparte de la amistad personal que nos une, es que tengo una gran admiración por él. Es una persona, es abogado de profesión, abogado del Estado, fue el número 1 en su promoción, profesor de universidad, en fin, autor de libros. Es un hombre que en el plano teórico y en el plano práctico es un auténtico número 1. Yo estoy francamente muy contento con él. Es una persona además que defiende los valores y los defiende sin ningún complejo. Y ahí está, tirando para arriba de la lista, lleva ya 4 años en Europa y la verdad es que incluso, él ya se está haciendo oír mucho y pensamos que a partir de ahora se va a oír mucho más porque va a estar arropado de bastantes más personas de su equipo alrededor como eurodiputados. ¿Qué políticas en materia de inmigración lleva Vox para Europa, puesto que es nuestro territorio, en concreto, un tema que nos afecta de cerca? Sin duda, todos nos afecta muy de cerca y desde luego la inmigración es que somos esa primera frontera, ese primer encuentro que tienen los inmigrantes cuando entran en Europa. La postura de Vox está clara. Tenemos que regular los flujos migratorios, porque si no es estar permitiendo que o fomentando las mafias, fomentando los movimientos de personas totalmente irracionales, las muertes, las desgracias humanas. Yo quisiera detenerme en un aspecto muy concreto para que lo razonemos. Hay muchos aspectos en este tema de la inmigración, pero hay uno muy concreto. Europa puede necesitar inmigrantes, de hecho, los economistas nos dicen que necesitamos inmigrantes por la baja tasa de natalidad. Fijémonos en una cosa, ¿quién es el principal enemigo del inmigrante que viene a Europa de manera legal, preparando su documentación, sus papeles, como se suele decir, que viene por la vía legal y demás? ¿Quién es el principal enemigo de este inmigrante, que es el inmigrante deseable? Pues el principal enemigo es el que entra violando, pasando por encima de todas estas normas. No quieren llamarle inmigración ilegal. Bueno, es una inmigración que de hecho no se ajusta a la ley. La verdad es que llamarle inmigración ilegal es hacer referencia a lo que de verdad es. No se trata de nada despectivo. De manera que, ¿quién es el principal? ¿A quién le hace más daño la inmigración que no cumple, que no pasa por las normas y por las... Pues es precisamente al inmigrante legal, que deja de venir. Porque los inmigrantes que pasan de esta manera copan cualquier posibilidad
y las sobrepasan además, producen una sobresaturación de inmigración que impide que aquella persona que podría venir de manera legal, con sus contratos arreglados, con sus cosas, pueda venir aquí. Realmente, ¿a quién le estamos haciendo daño, además de a nuestros propios países? A las personas de esos países de origen que podrían venir de una manera legal. José Miguel Tasende, ¿qué oirán de Melilla, además del tema de inmigración en el Parlamento Europeo? Porque claro, es un tema que nos preocupa el de la inmigración, pero tenemos muchos otros que solventar también y que en muchos casos se han hecho endémicos. Efectivamente. A ver, tenemos el tema, los que son de siempre. Uno de ellos, lo cité ayer mucho, es el tema del, que en Europa es un tema puntero además, el medio ambiente, la protección del medio ambiente, de la naturaleza, las fuentes de energía. Pensamos en Vox, sin duda alguna, que Europa nos puede ayudar, y ayudar muy mucho, a quitar la planta de generación de electricidad del centro de la ciudad. Seguro que hay ayudas europeas para trasladar a esta planta de generación desde donde está ahora mismo a un sitio alejado del centro de la ciudad, donde su incidencia contaminante sea mucho menor, y además aprovechar ese traslado para reconvertir, y en vez de quemar fuel, que es muy altamente contaminante, queme gas natural, que contamina muchísimo menos. Realmente, prácticamente, aquí contaminaría casi cero. De manera que podríamos hacer esas dos cosas con los fondos europeos. Esto por ponerle, porque yo creo que es lo que usted me está preguntando, un caso concreto. A ver, algo que de verdad sea tangible. Nos afecte de forma directa, claro. Pues yo creo que de forma directa y muy tangible, este ya es un ejemplo primero, ¿no? Y por supuesto hay más. En el tema de la energía, pues el hecho de poder instalar aerogeneradores, placas solares, energía geotérmica también, de todo esto nos puede ayudar. Ahí vamos tarde, ¿eh? Sin duda. Vamos tarde, pero más vale tarde que nunca. Sin duda, pero ahí vamos muy tarde. Ya que hemos llegado hasta aquí, eso no significa dar por hecho lo que ya tenemos y no hacer más. Precisamente el hecho de que la Unión Europea nos pueda ayudar, pues puede ser ese acicate, ese último impulso que nos lleva a cambiar en este aspecto. Luego hay más temas, por supuesto, porque las ayudas europeas son para todo. Para temas de desempleo, muy fundamentalmente también, otro mal endémico de Melilla. En temas que además parecen que son nacionales y locales, y lo son, pero que para eso también hay ayudas y programas europeos. Me refiero a la educación, me refiero a la sanidad. También. Me refiero a los transportes, que es un tema que desde Europa podemos ayudar mucho también. Es decir, los melillenses, voy a aprovechar por si luego se me olvida, a los melillenses Vox lo primero que le pide es que voten, que votemos, tenemos que votar todos, a quien sea, pero tenemos que votar, porque tenemos que demostrar que entendemos que Europa forma parte de la vida de Melilla, pero de la vida incluso diminuta, de las pequeñas cositas de cada día. Sin duda, además lo comentábamos antes fuera de micrófono, la importancia que tiene el que estemos en Bruselas. Y ahí destacamos esa oficina que se intentó instalar, abrir en su día, en la oficina de Melilla en Bruselas, por cuanto las decisiones que se toman ahí arriba, por mucho que estas elecciones nos parezcan, bueno, pues algo que carece de importancia, ¿no? Las cuestiones importantes vienen desde arriba, vienen desde Europa, impuestas además. Sí. Es decir, luego los matices los podemos poner aquí. Sí. Pero el matiz. Pero realmente las grandes líneas maestras, el qué hacer, cuándo y cómo, eso nos viene impuesto, dice usted bien, nos viene impuesto desde Europa. Por lo tanto, claro que tenemos que darnos cuenta de qué es lo que podemos perder si no votamos y si no tenemos una presencia efectiva y fuerte. La oficina, ya lo hemos dicho en más ocasiones desde Vox. Primero, entendemos que debemos sacarle más partido a lo que ya tenemos. Hay una oficina general de asuntos españoles en Bruselas. Y bueno, Melilla lo que tiene que hacer es, por medio de esa oficina, pedir todo lo que necesite y preguntar a la oficina incluso qué tipo de ayudas nos pueden dar, qué tipo de ayudas podemos recibir. Si esa oficina empieza a quedársenos pequeña, ojalá, pues ¿por qué no abrir una oficina propia y adelante y tener allí una presencia, si el caso es, volviendo al lema de nuestra campaña, que se nos oiga y, en fin, oiga, si de 4 cosas que decimos nos atienden a 2
y nos responden positivamente a una, pues lo que tenemos que hacer, en vez de decir 4 cosas, es decir 40. Sin duda. Presencialidad, al final es lo que hace falta. Y hablando de esa presencialidad, ¿le hubiera gustado que algún candidato melillense formara parte de la lista de Vox a las europeas? Pues mire, en las anteriores sí hubo un candidato de Melilla, que en aquel momento fui yo, y bueno, pues íbamos en la lista. En esta ocasión es verdad que se intentó que la lista llevara a personas de todas las provincias españolas. Y bueno, es verdad que Melilla se quedó, bueno, y algunas provincias más, bueno, porque a la hora de hacer la lista, de elaborarla, resulta que, claro, ya los primeros puestos, digamos, son más amplios, los puestos de salida acá y la parte baja de la lista, con lo cual ya van quedando menos puestos por arriba. En fin, en esta ocasión hubo que hacer una lista pensando en que podemos mejorar muy mucho los datos, y por lo tanto al final los repartos que se pudieron hacer fueron los que fueron. De todas maneras, es que Melilla está presente. Es que Buxadé tiene muy presente siempre a Melilla. Es decir, Buxadé no es ajeno, ¿de acuerdo? Buxadé es aparte de que estuvo aquí ya en varias ocasiones y siempre muy cariñoso, sí. Y cualquier cosa que yo le llame directamente por teléfono o le mande un WhatsApp, le aseguro que tarda nada en responderme. De manera que Melilla está presente y va además con un candidato de número 1, bueno, Jorge Buxadé, que si me permiten va por Melilla. Eso es importante, que usted mantenga buena relación y le traslade directamente. Aunque bueno, también hemos tenido un presidente del gobierno con una muy buena relación aquí en Melilla, que se le podría haber sacado mucho más jugo. Dejémoslo ahí. Bueno, eso ya hay que sacarle a cada limón, hay que sacarle su jugo. Hablemos de la vivienda como derecho fundamental, pero también de la ocupación, puesto que sí. Son ambos temas que han centrado muchos discursos en la política de Vox y que entiendo que también formarán parte del programa electoral y de la política que se haga en Europa. También, como todo, de acuerdo. Vamos a ver, el tema de la ocupación quizás es uno de los temas en los que Vox se ha destacado más del resto de partidos, diciendo que hay que luchar de una manera muy decidida, muy tajante, muy definitiva contra la ocupación. No podemos permitir que, por ser excesivamente garantistas, al final tiene más garantías un ocupa que el propietario de la vivienda. El propietario que muchísimas veces, además de propietario, es el ocupante de la vivienda. Es que muchas veces el ocupa se le mete cuando este señora, familia se han ido de vacaciones o, en casos dolorosos que estamos hartos de conocer, se ha ido a un tratamiento médico, ha estado fuera de su casa 4 días y a la vuelta se ha encontrado con unos ocupas que ya no es capaz de echar en varios años. Esto no puede ser, no puede continuar así. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no se nos hace caso. Bueno, espero que ahora sí se nos va a oír y espero que incluso desde Europa, pues seguramente podremos hacer más en cuanto a la ocupación de viviendas. El precio de la vivienda es otro tema también principal nuestro. ¿Por qué? Porque la defensa de la familia es una de nuestras bases de actuación. Y lo primero que necesita una familia es una vivienda para estar. Una vivienda a un precio razonable, a un precio que puedan pagar. Estamos viendo que las viviendas suben y suben sin parar. Hablo de los precios de alquiler y los precios de compraventa, porque al final van uno unido al otro. Y las familias no pueden pagar estos precios. La ley de vivienda que se intentó, más la ley de vivienda y de alquileres que está en vigor, cuando se pretendía incluso topar los precios máximos y en aquellos lugares donde se topó, se puso un límite máximo a los precios de alquiler, al final tuvo un efecto negativo. ¿Por qué? Porque los propietarios de las viviendas a esos precios limitados pues prefieren no alquilar muchas veces, con lo cual hay menos vivienda en el parque de alquiler, con lo cual sube los precios. En fin, esto es una locura y contra esto tenemos que acabar de una vez, porque es que incide directísimamente en la creación de las familias. Estoy totalmente de acuerdo, porque además no hace tantos años, no hace falta que nos vayamos tantos años atrás, cuando las familias compraban con un jornalero, se compraba su casa, su coche, tenía sus 3-4 hijos y sacaban sus carreras y todos se mantenían del sueldo del padre, ¿no? Estamos ahora en una sociedad en la que trabajamos ambos miembros de la pareja y aún así ni nos da para comprar la vivienda, ni nos da para plantearnos siquiera el tener 1 o 2 hijos, ¿no? Ni da para alquilar, o sea, que ni comprar ni alquilar. Realmente, además, en España era en aquella época de la que usted me habla, que bueno, pues la verdad que ya hace años, España, respecto del resto de países de Europa,
incluso antes de que España estuviera en Europa, haciendo las comparativas sobre este tema, se encontraba con que los españoles éramos muy aficionados a adquirir la vivienda. En Europa había un mayor costumbre de alquilar, sí. Y en España pues era muy habitual comprar, porque bueno, eso establecía ya un patrimonio familiar fijo y demás. Y como usted dice, porque lo conocimos absolutamente todos, una familia normal compraba su vivienda, más grande, más pequeña, mejor, peor, más céntrica, más en la periferia, pero podían comprar su vivienda, podían sacar adelante a sus hijos, porque al final, claro, todo viene encadenado. Hoy en día es que la crisis familiar es terrible, porque es que ¿quién puede tener incluso un hijo? ¿Quién puede ya no comprar, alquilar? Es que tienen que vivir los jóvenes compartiendo piso. Esto no es... Jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Bueno, efectivamente. Que es lo peor. Que es además una juventud que se va prorrogando y acabamos siendo jóvenes permanentes. Es verdad, cierta, pues peor me lo pone. Esto es un problema de familia. Y es un problema de los primeros que tenemos que atacar. Es decir, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Si no hay familias sanas, no vamos a tener una sociedad sana nunca, ni una economía sana. Seremos ciudadanos pobres de países ricos. Sin duda. Señor Tasende, el programa electoral está formado por 10 puntos. Sí. Grosso modo, ¿nos podía destacar un poquito de estos 10 puntos, aunque sea con un breve resumen? Porque veo por aquí, por ejemplo, bueno, pues lo que me ha dicho, la recuperación de la voz de los españoles, derogar el Pacto Verde y combatir la Agenda 2030. ¿Nos puede explicar para que entendamos un poco mejor estos 10 puntos? Sí, además yo creo que lo puedo hacer de una manera breve. Vamos a ver, tenemos como 3 bases sobre las que fundamentamos el resto de puntos. No nos gusta hacer programas demasiado extensos que acaben no entendiéndose. Y que poco se leen. Y que poco se leen. Hay que decirlo. Vamos, que no se lo leen ni los del propio partido, porque hay partidos que presentaron programas de más de 800 puntos. Yo lamento tener que hacer referencia a otros, pero es verdad que, hombre, 800 puntos no se los saben ni ellos, es que es imposible. Es complicado. Bueno, lo nuestro son, por una parte, el famoso Pacto Verde, por otro las fronteras, por otro la soberanía. Son 3 patas sobre las que fundamentamos el resto de 10 puntos, que son un poquito el desarrollo, la concreción de estos 3, ¿no? El Pacto Verde, ¿por qué? Porque el Pacto Verde, al fin y al cabo, está exigiendo a nuestros agricultores, ganaderos, a nuestros pescadores, en general a la industria nacional, incluso también a las familias, les está exigiendo unos estándares para producir bienes y para consumir energía que son abusivos respecto del resto del mundo. Me dicen, bueno, es que Europa tiene que ser un ejemplo, pero tiene que ser un ejemplo que pueda sobrevivir. Lo que no puede suceder con Europa es que nos encontremos con que, a base de tener tal cantidad de premisas para poder producir energía, para poder producir bienes de consumo, para poder producir alimentos, carne, para poder pescar, con tal cantidad de requisitos previos, al final no seamos capaces de hacerlo y tengamos que depender de terceros países que no tienen estos requisitos que se nos exigen a nosotros. Esto tiene que ver, el Pacto Verde, también con la soberanía nacional, porque en efecto, si al final estos sectores estratégicos los dejamos en manos de terceros, al final nos vamos a ver nosotros mismos y nuestras vidas en manos de esos terceros. El tema de fronteras pues tiene lo mismo que ver con todo esto. Yo creo que antes lo he explicado muy bien y no voy a reincidir en ello. Solo pido a los oyentes que reflexionen sobre esto que hemos dicho. Por favor, ¿quién es el principal enemigo del inmigrante que puede venir a España, a cualquier sitio de Europa, legalmente, con sus contratos, en unas condiciones de inmigración dignas para él, dignas para el país que lo recoge, buenas para todos? ¿Quién es el principal enemigo de ese? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Proteger el producto nacional es otro de los puntos, exigir las fronteras fuentes, promover la energía más barata, también hemos hablado de ello ya, acabar con esas políticas progres que hacen que los impuestos y las imposiciones que vienen de Bruselas al final nos conviertan en países, como acabo de decir, quizás ricos, pero llenos de ciudadanos muy pobres. Reivindicar una Europa de naciones soberanas es otro punto. Esto tiene que ver con la soberanía. A ver, Europa será fuerte si los países que conformamos Europa somos fuertes individualmente considerados. Un señor
es fuerte, cuando su brazo derecho es fuerte, su brazo izquierdo es fuerte, sus piernas son fuertes, su cabeza es fuerte porque piensa bien, tiene una capacidad pulmonar importante, tiene un corazón que bombea bien. Esto es lo que es un organismo fuerte. Una Europa fuerte es una Europa donde todos los países que la conformamos somos fuertes. No cabe pretender que la fortaleza de Europa se base en debilitar a los estados nacionales. Así vamos mal, muy mal. Creo que esto es fácil de entender. Esto me ha hecho recordar, señor Tasende, echándonos unos años atrás, Julio Liarte, que actualmente está fuera de la política, él continúa como funcionario en su puesto, cuando era candidato de Populares y Libertad, que además en aquellas elecciones nacionales ellos defendían a Vox, hicieron la campaña por Vox. Recuerdo que se incidía muchísimo en la delimitación de las aguas jurisdiccionales de España, que nos afectaban tanto en Melilla. ¿Es un tema que quizás también se pueda elevar desde Melilla cuando Vox alcance el Parlamento Europeo? Pues hace uno o quizá 2 días, quizá uno solo, Buxade habló de este tema. Habló de este tema en medios de comunicación y habló de las 24 millas, que son la zona de soberanía española, más las otras 12 adicionales de protección en cuanto a inmigración, en cuanto a aduanas y demás. De manera que, claro, que las aguas jurisdiccionales son parte del territorio. De hecho, las primeras 12 millas son territorio nacional, como lo puede ser el suelo que estamos pisando. De manera que, sin duda alguna, claro que las aguas jurisdiccionales son un tema de primer orden. Y, por supuesto, que tenemos que vigilarlas. Es que, de hecho, una gran parte de la inmigración esta ilegal, abusiva, mafiosa, viene por vía marítima. Tenemos que controlar todo esto. Las aguas jurisdiccionales es uno de los temas también de Vox. Si defendemos las fronteras marítimas, también las aéreas, que siguen el mismo rumbo. Disculpe que lo haya cortado, pero conforme me lo estaba comentando me ha venido a la mente. Es que me viene muy bien, porque es verdad que cuando solemos hablar de fronteras todos, absolutamente todos, incluso yo, a pesar de mi Pensamos en las terrestres. Pensamos en las terrestres y no, estamos hablando de terrestres, marítimas y aéreas. Y desde luego las marítimas son muy, muy importantes, ¿no? Bueno, ya está, yo terminaría esos 10 puntos. Uno de ellos se ocupa también de Iberoamérica. Hablamos de que desde Europa tenemos mucho que hacer y tenemos que fomentar también que Europa se acuerde de Iberoamérica, de nuestros hermanos iberoamericanos, de nuestros hermanos que muchos de ellos están sufriendo ahora mismo regímenes dictatoriales muy duros, están pasándolo francamente muy mal y desde Europa, desde España y desde Europa, debemos acordarnos de ellos, debemos ayudarles en todo lo que podamos también. Pues señor Tasende, los micrófonos son suyos, tanto los de COPE Melilla como los de Popular Televisión, donde también se emitirá esta noche esta entrevista para pedir el voto a los oyentes y los espectadores de Popular Televisión. Nada, lo primero, y para todos los votantes, es que votemos, que ejerzamos el derecho del voto, porque es una responsabilidad enorme, que seamos conscientes de que esto no son unas elecciones de segunda. Ninguna elección es de segunda. Yo no voy a decir cuál es la primera o la segunda, todas son absolutamente importantes, pero es que estas son igualmente importantes, no son absolutamente menos que las nacionales ni las locales. De manera que, primero, a votar. Segundo, si les interesa la economía española, si les interesa la defensa de las fronteras y si les interesa que España y Melilla se oigan en Europa, voten a Vox, porque sin duda alguna Vox es ese partido que está llevando la voz de Melilla y de toda España a Europa. Último apunte, ¿tendremos algún candidato nacional durante la campaña electoral en Melilla? Pues yo creo que sí, y estamos cerrando visita incluso de 2. Pero no quiero adelantar cosas porque luego si viene en vez del número 2, viene el número 3, pues parece que ya hemos bajado y perdido. De manera que en su día lo sabremos y yo creo que sí, que vamos a tener visita, a pesar de que es complicado venir a Melilla porque estamos donde estamos y los transportes son los que son. Es otra cosa defender en Europa, ¿eh? A defenderla, sin duda, la estamos defendiendo muy duramente. José Miguel Tasende, presidente de Vox Melilla, muchísimas gracias por aceptar la llamada de Muchas COPE gracias Melilla. A ustedes, muy amables. Y bueno, que tengan una estupenda campaña electoral. Estamos en ello, trabajando muchísimo, muchísimo todos los días, incluidos los fines de semana. Muchas gracias. Gracias.